Vamos a continuar, como hemos venido estudiando semana tras semana, a través del libro, con la carta de Pablo a los romanos. Una carta importantísima para lo que es la enseñanza cristiana, para lo que un cristiano necesita saber en cuanto a las cosas básicas de la fe. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo ha querido demostrar de que todos los seres humanos, de una forma u otra, ya sean judíos o no sean judíos, todos necesitan la salvación de Jesucristo. Entonces nos ha ido planteando el panorama a través del capítulo 1, el capítulo 2 de Romanos y hasta el capítulo 3 acerca de la culpabilidad del ser humano. Por qué el ser humano por naturaleza suele dejar a Dios de lado y suele darle la espalda a Dios y suele buscar todo antes que a Dios, e incluso hasta religiosamente el ser humano quiere hacerse sus propios dioses dejando la verdad del Creador, y porque el ser humano quiere adaptar a un ser supremo, quiere adaptarlo a su conveniencia, a su manera de ver las cosas o a su estilo de vida. Entonces de ahí surgen diferentes formas en las cuales el ser humano endiosa todo, empieza a endiosar animales, insectos, astros, endiosa toda la creación en lugar de endiosar o en lugar de darle su lugar al Creador que hizo todo, lo cual el ser humano endiosa. Entonces Pablo demuestra en los primeros capítulos cómo nadie tiene por qué jactarse, ni nadie tiene tampoco por qué estar juzgando a los demás, diciendo, sí, porque tú haces esto y tú haces lo otro, mientras que las personas también caen en los mismos errores y se andan culpando unos a otros, cuando todos los seres humanos tienen errores dentro de sí mismos. Entonces, dentro de esas demostraciones que da Pablo, él quiere dejar establecido que el ser humano no puede lograr justificarse delante de Dios por medio del cumplimiento de las leyes o de los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, porque el ser humano se queda corto y falla. En una cosa o en otra siempre termina fallando. Y frente al estándar de un Dios que es tan santo, tan puro, tan bueno, el ser humano, por más que se esfuerce, no puede llegar a alcanzarlo. Ya habíamos dicho como ejemplo hace unas semanas atrás que es como si un ser humano tratara de llegar saltando hasta la luna. Es humanamente imposible. Así también es humanamente imposible que un ser humano trate por sus propios medios de tratar de llegar a la santidad de un Dios que es tan pero tan santo. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Estaría el hombre perdido, porque si es pecaminoso y no puede llegar a Dios, ¿cuál es la solución? Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere demostrar, que sí hay una solución, que la solución es por medio de la obra que hizo Dios para acercarse al hombre, por medio de la redención que es en su Hijo Jesucristo, que Jesucristo vino y Él pagó en lugar nuestro, pagó Él por nuestros pecados para darnos Él su santidad y su justicia, para que Dios nos vea como justos delante de Él y podamos tener una relación con un Dios santo, con un Dios puro, porque somos limpiados en su Hijo Jesucristo, cuando nos arrepentimos y cuando nos acercamos a Él. Y habíamos visto en el capítulo 4, cuando iniciamos la semana pasada, que Pablo menciona la fe de Abraham y también de David, dos muy buenos ejemplos, porque son dos personajes importantísimos del Antiguo Testamento que marcaron la vida de Israel como personajes muy importantes, primordiales en la historia de Israel. Entonces Pablo los cita a ellos especialmente, demostrando que desde tiempos del Antiguo Testamento la justicia delante de Dios se alcanzaba por fe y no por cumplir con los mandamientos. Y cita a Abraham, que la historia de Abraham se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, y cómo Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, menciona que Abraham le creyó a Dios cuando Dios le dio las promesas acerca de que iba a tener mucha descendencia. Abraham le creyó a Dios y creer le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue hallado como justo delante de Dios por el simple hecho de creerle a Dios. Y también citó a David, que en sus salmos David hablaba acerca de cuán dichoso y cuán gozoso es el ser humano que se sabe perdonado por Dios, que no tiene culpabilidad, ni tiene peso de conciencia, ni se siente sucio, porque ha sido perdonado. Y el que ha sido perdonado ha sido limpiado, y el que ha sido limpiado ya no debe nada, está tranquilo y con la conciencia limpia delante de Dios. El ser humano que cuando comete un error, lo confiesa y se arrepiente delante de Dios.
Entonces Pablo cita estos dos casos. Y ahora en el capítulo 4 vamos a seguir hablando un poquito acerca de esta demostración de que no es por la ley, sino por la fe que se alcanza la salvación y la justificación delante de Dios, siempre tomando un poco el ejemplo de Abraham específicamente. Entonces, la semana pasada hicimos Romanos capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y ahora continuamos en el versículo 13. Así que vamos ahí. Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, no por la ley, no por el cumplimiento de la ley, no por el cumplimiento de los mandamientos, es que Dios le da la promesa a Abraham de que va a heredar su descendencia, toda la tierra prometida y todas las bendiciones que Dios le iba a dar a los descendientes de Abraham. Y finalmente las bendiciones que le iba a dar a todas las naciones por medio de un descendiente de Abraham, que sería Jesucristo. No por la ley, dice, sino es por la fe, por la justicia que es por la fe. No por la ley, porque la ley fue dada al pueblo hebreo recién en tiempos de Moisés, como 400 y pico años después de Abraham. 400, 500, 480 años aproximadamente después de Abraham. Entonces la ley fue dada mucho tiempo después de la vida de Abraham. Y es a Abraham, incluso antes de que Abraham se circuncidara, como unos 10, 20, 24 años antes, o 14 años antes de que Abraham se circuncidara, fue que en la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que Abraham fue hallado justo ante Dios por creer y no por circuncidarse. La circuncisión vino como una señal posterior. Dice el versículo 14: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué si alguien confía en la ley como un medio de salvación, se anula la promesa? Porque ¿qué cosa es una promesa? Al fin y al cabo, una promesa es algo que te dicen que va a suceder y en lo cual tú crees, algo en lo que depositas tu esperanza. Es algo a futuro, en realidad. Y entonces, si es algo a futuro que alguien te ofrece o te dice, o dice que va a suceder, es algo en lo cual puedes confiar o puedes no confiar. Entonces, el Señor estableció que las cosas se hicieran por medio de la confianza, porque el ser humano tiene la tendencia de querer asegurarse con aquello que ve, con aquello que puede palpar, con aquello que es tangible. Entonces, hasta en el aspecto espiritual, el ser humano quiere asegurarse con lo que es tangible. ¿Y qué cosa es tangible? Yo cumplo, yo no hago esto, yo sí hago esto, sí hago esto, entonces ahí estoy cumpliendo ante Dios y por lo tanto me merezco el favor de Dios. Me merezco un lugar en el cielo porque yo me porto bien, porque yo no le hago daño a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo he sido una buena persona y yo hago obras de caridad, así que yo me merezco un lugar en el cielo. Entonces, Dios no quiere que nos sintamos seguros en lo que nosotros mismos hacemos, sino que nos sintamos seguros en las promesas que Él nos hace. Entonces, es ahí donde Él quiere que pongamos toda nuestra seguridad. Confiar en nuestras propias obras es como menospreciar las promesas de Dios. Dios te promete, entonces tú tienes que confiar en lo que Él promete. Pero el ser humano tiene la tendencia de decir: no, Señor, déjame que yo me asegure, déjame que yo haga esto. Pero confía, yo te he prometido, yo te lo doy gratuitamente. Y el ser humano tiende a querer asegurarse. Quería poner una especie de ejemplo, pero como a la inversa, ¿no? Con respecto a lo que es confiar y no confiar en una promesa. Por ejemplo, cuando regresé de Huánuco, antes de regresar de Huánuco, yo he venido a Lima el 2011, en enero, pero en el año 2010, con Rocío, con la familia, veníamos de repente en vacaciones, ¿no? A medio año, por ahí en noviembre. Y desde hace, avanzado el 2010, una persona me ofreció un trabajo en Lima, pero un buen trabajo en Lima. Me dijo: vente a trabajar conmigo en estas empresas que estamos haciendo, porque ya sale el negocio
y va a haber dinero, cualquier cantidad, y necesitamos a alguien de confianza para que administre, y me ofreció cosas buenísimas, ¿no? Sin embargo, frente a esas promesas de cosas buenísimas, yo no estaba muy seguro de que eso era real, porque esta persona normalmente es una persona muy soñadora, que de repente bien intencionadamente quiere cosas muy grandes, pero no se han logrado, no se han concretado, en realidad con el paso de los años nunca se han concretado. Entonces yo no podía confiar en eso, como decirme, me voy a Lima porque esa persona me va a dar trabajo. Entonces, ya antes de venirme de Huánuco, tuve conversaciones con otra persona que sí era confiable, para que me diera un trabajo mucho más modesto, pero real. Y dije, no pierdo nada. Pero la persona que me ofreció inicialmente me dice, no, pero te vienes conmigo, no te preocupes, cuando salga me avisas. Entonces yo le dije, ¿para cuándo saldrá? Me dijo, como para noviembre ya debe estar saliendo, para noviembre del 2010. O a más tardar, para los primeros meses del 2011. Y si hubiera esperado y me hubiera confiado en esa persona, ya estaría, pero 2 años al hambre, con todo y con mi familia. Entonces tuve que asegurarme por otro lado. Entonces, los seres humanos podemos ser fallutos, entonces uno tiene que buscar cosas concretas en que asegurarse. Sin embargo, cuando el Señor hace una promesa, el Señor no promete en vacío. El Señor, el Dios que creó el universo, y el Dios que dijo, hágase la luz, y hubo luz, el Dios que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay cielos y tierra, y que creó al ser humano. Ese Dios, cuando dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y ese Dios infinito y grande, imagínense lo que siente en su corazón cuando el ser humano dice, no te creo lo que tú vas a hacer, no te creo lo que tú me prometes. Tus palabras son bonitas, son poéticas, pero no es suficiente para mí. Y el ser humano busca asegurarse en cuanto a las cosas de Dios. Entonces, Dios quiere asegurarnos de que el problema del pecado que causa muerte al ser humano, muerte física y muerte espiritual, la cual es una realidad palpable, Dios dice que hay una solución, y que la solución Él la da, y que la da por confiar en Él. Pero el ser humano dice, no Señor, no puede ser tan fácil, no puede ser por confiar en ti, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más difícil. Y Dios te dice, no es más difícil, porque mi Hijo Jesucristo ya hizo todo lo difícil. Él hizo todo el sacrificio, Él vivió una vida santa y pura y se ofreció en un sacrificio por toda la humanidad, y lo que Él pagó es tan grande que alcanza para todos. Entonces, cuando un ser humano menosprecia lo que Jesús pagó, es un menosprecio, pues, es un desprecio a la obra de Jesús. Entonces yo no puedo decir, no necesito de Jesús. Con mis buenas obras, con mis buenas acciones, con cumplir con los mandamientos, yo voy a alcanzar el cielo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice que aquellos que confían en los mandamientos o en las obras de la ley para ganarse un lugar de justicia ante Dios, están menospreciando la cruz de Cristo, porque es el Señor Jesús el que hizo todo. Acá continuamos con Romanos 4, versículo 15. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Cómo que la ley produce ira? Cuando Dios da la ley al ser humano, es para que el ser humano sepa cuál es el estándar de Dios y en qué hierra el ser humano, en qué falla. Cuando el ser humano trata de tirar en el blanco y no le da, falla, hierra. Entonces, la ley y los mandamientos no han sido dados para que por medio de ellos el ser humano se pueda salvar. La ley y los mandamientos no han sido dados para que el ser humano, por medio de cumplirlos, se vuelva un santito que se va al cielo. La ley y los mandamientos han sido dados para que el ser humano sepa en qué falla y conozca cuál es la voluntad de Dios. Y dándose cuenta en qué falla, sea capaz de arrepentirse, humillarse, pedir perdón, y Dios, que es un Padre amoroso, perdona. Y por medio del sacrificio que ya hizo Jesús, nos limpia nuestros pecados
y nos da salvación y vida eterna. Sin embargo dice, pero la ley produce ira. Y la ira de Dios es una justa indignación frente al pecado, frente a la transgresión de la ley. Porque Dios es un Dios santo. Tendríamos que llegar a comprender el punto de la santidad de Dios para darnos cuenta cómo una transgresión de la ley produce la ira de Dios. Y la ira de Dios no significa que Dios sea un Dios malo o un Dios renegón. No, porque Dios siempre es amoroso, bueno, misericordioso, eternamente e infinitamente. Pero sin embargo, como es un Dios santo, también es un Dios justo. Y toda transgresión a la ley produce indignación de parte de Él, que es santo. Toda esa indignación y toda esa ira fue volcada ¿sobre quién? Jesús. Sobre Jesús en la cruz, para que nosotros no tengamos que pasar por eso y podamos tener vida y no muerte. Pero la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. No la fe en Abraham, sino la misma fe que tuvo Abraham. Entonces en el versículo 16 hay una afirmación importante. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en la Biblia, en las Escrituras, nos está afirmando que por lo tanto la salvación o la justificación delante de Dios es por fe. Entonces, ¿cómo es que el ser humano se justifica delante de Dios? Por fe. La Biblia lo dice. Es doctrina bíblica, es enseñanza bíblica. Es por fe, es por confiar. ¿Por qué por fe? Para que sea un regalo de Dios y no algo que yo merezca. Si fuera por obras, si por portarme bien, por dar muchas donaciones, por ayudar a los demás, por hacer voluntariados, por etcétera, etcétera, por hacer muchas cosas. Si por eso fuera la salvación, entonces al hacer mis buenas obras, Dios me debería un pago. Entonces yo hago mis buenas obras y digo, Señor, ahora yo merezco entrar al cielo porque yo he hecho todo esto. Pero habíamos hablado la semana pasada y la Biblia lo dice, que Dios no puede quedarse en una posición en la cual le deba algo a alguien. Porque Dios es infinitamente autosuficiente. El ser humano no es infinitamente autosuficiente, pero Dios sí. Entonces Dios no puede deber a alguien. Dios no le debe a nadie. Más bien Dios quiere demostrar su bondad y regalar su justicia. Es gratuita por medio de la fe. Por eso dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Es por gracia. La gracia significa que es un regalo que no merecemos. La salvación es un regalo que no merecemos. ¿Me merezco yo entrar al cielo? Si les contara mi vida tal cual, me corroborarían y estarían de acuerdo conmigo en que yo no merezco el cielo. Más bien, si les contara mi vida tal cual y crudamente, ustedes mismos dirían que yo merezco el infierno. Pero no se preocupen que no les voy a contar mi vida al revés y al derecho. Obviamente que en toda biografía siempre omitimos ciertas cosas. Obviamente también Dios lo sabe todo. Dios sabe las cosas más secretas de mi vida, todas aquellas cosas de las cuales me he arrepentido y le he pedido perdón a Dios, y Dios tan bueno me ha perdonado y me ha regenerado, y las cosas en las cuales cometo errores, me da conciencia por medio de su Espíritu Santo, me habla y me da convicción de pecado para reconocer mis errores y pedirle perdón. Y qué bueno que es que cuando le pido perdón, Él me perdona, ¿no? Pero dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Pero qué buena afirmación, para que la promesa sea firme. O sea que en Dios es a la inversa del pensamiento humano, ¿no? En muchas cosas. En Dios es firme la promesa. O sea, algo que de repente no es tangible, algo que es a futuro, algo que está prometido, cuando es por fe, es algo firme. Pero en cambio, si fuera por obras, no sería firme. ¿Y por qué no es firme cuando es por obras? Porque las obras dependen de los seres humanos, que son fallotes. Entonces, si la salvación dependiera del ser humano, la salvación no sería firme. Sería completamente inestable. Porque el ser humano tiene subidas y bajadas. Hay veces que estamos buenitos, pero hay veces que la matamos completamente, ¿no? Y fallamos a los demás, hacemos daño a los demás, insultamos, agredimos,
nos hacemos daño a nosotros mismos, hacemos daño al planeta, etcétera, 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 ¿no? Y malogramos nuestra relación con Dios, ofendemos a Dios, ofendemos a los demás. Somos fallotes. Por eso, si pusiéramos nuestra confianza en nuestras obras, esa no sería una firme esperanza de salvación. En cambio, cuando nuestra fe y nuestra confianza está puesta en aquel que nos salva, entonces esa sí es una firme confianza. Entonces esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque depende de Él. Si la salvación dependiera de mí, estaría hecho. Y estaría oliendo a quemado ahorita. Pero como la salvación depende de mi Dios, entonces ando confiado, a pesar de que sé que no soy perfecto, a pesar de que sé de que le fallo, aunque no quiero fallarle a propósito, pero sé que el mañana le voy a fallar. Como decía Alan García hace años, hemos cometido errores, estamos cometiendo errores, vamos a seguir cometiendo errores. Políticamente hablando, pero humanamente hablando, eso es cierto para los seres humanos. Quisiera no fallarle a Dios nunca, pero sé que le voy a fallar, pero no voy a buscar como excusa porque me ha salvado gratuitamente, no voy a buscar fallarle, no quiero pecar a propósito, eso no sería dable. Sin embargo, sé que en mí mismo, en ser perfecto, en mí mismo, en eso no puedo confiar, porque puedo cometer errores, pero sé que en aquel que me prometió salvación, en él sí puedo confiar, y que sus promesas son firmes, son estables, y que el creador del universo no falla, y que todo lo que él ha prometido es verdad. Y acerca de eso, de lo que ha prometido, de la vida eterna, de la salvación, de la resurrección, de nuevos cuerpos glorificados, de una vida eterna, que este tiempito que tenemos acá, este tiempito que puede durar 80, 90, 100 años, o 40 años, o 10 años, este tiempito es una nada, frente al tiempo que vamos a pasar con el Señor. Cuando venga, ¿qué vas a hacer en los próximos 5.000 años? ¿Qué piensas hacer? Viene lo mejor, y dice, uy, pero qué aburrido, 5.000 años. Vas a estar tan gozoso, tan extasiado, tan lleno de cosas que Dios te va a dar para hacer, que siempre va a ser un tiempo tremendamente glorioso, indescriptible simplemente. Versículo 17, como está escrito, refiriéndose a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Entonces, está citando al apóstol Pablo cuando en Génesis habla acerca de Abraham. Y recordamos que en las Escrituras se menciona que a Abraham Dios le cambió de nombre, que se llamaba primero Abraham y luego le puso Abraham. Abraham se llamaba Abraham y luego le puso Abraham. Y que Abraham significa padre enaltecido, tiene la raíz Ab, de donde sale Abba, de donde sale Abi, Abraham, padre enaltecido, y Abraham, que significa padre de muchedumbres. Y entonces está citando eso. Dios le prometió a Abraham, quien creyó, y por medio de creer, eso le fue contado por justicia, Dios lo salvó y lo puso por padre de muchedumbres. Pero ¿a quién puso por padre de muchedumbres? Ahorita vamos a ver, a una persona en la cual tú no hubieras dicho, humanamente hablando, de esa persona vas a ser una gran nación, pero efectivamente lo vamos a ver en un momentito. Al final del versículo 17 dice, con respecto a Dios Padre, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y me suena esto especial también. Dios da vida a los muertos. ¿Cómo que da vida a los muertos? ¿De qué estamos hablando? ¿Del regreso de los muertos vivientes? ¿De una película de los zombies caminantes? Jesús dijo que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Pero ¿y todos aquellos que han muerto? Los que han muerto en Dios están vivos, pues. Dios es Dios de vivos. Lo que pasa es que el ser humano, Dios le dijo desde el principio, no hagas esto, porque si lo haces, ciertamente morirás. Es el único mandamiento que te doy. Obediencia. No hagas esto, porque si lo haces, ciertamente morirás. No comas del fruto que está en el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comes, ciertamente morirás. El ser humano tenía una elección libre, una elección voluntaria. Podía decidir obedecer a Dios o desobedecer a Dios.
Obedecer a Dios, la ciencia del bien. Desobedecer a Dios, la ciencia del mal. El conocimiento del bien y del mal. El ser humano desobedeció a Dios porque le creyó a Satanás, porque creyó que lo que Satanás decía era verdad y que lo que Dios había dicho no era verdad. Entonces lo hizo mentiroso a Dios y sufrió las consecuencias. Dios le dijo: no comas, porque si comes vas a morir. Y Satanás le dijo: no vas a morir, no pasa nada. Oye, Dios te quiere aguar la fiesta, no va a pasar nada. Y el ser humano come y muere. Murió espiritualmente en el momento. Y físicamente, de repente dijo: oye, no me ha caído un rayo, no me ha fulminado un rayo. Pero unos años después falleció físicamente también. Entonces entró la muerte, entró el pecado, entró la maldad, entró el egoísmo. Tanto se metió el pecado en la raza humana que en la siguiente generación, en los hijos de Adán y Eva, ya Caín mató a su propio hermano. Ya fue capaz de sentir tales celos y tal envidia y tal maldad que fue capaz de asesinar a su propio hermano. Entonces, esa capacidad de tener maldad y de ser pecaminoso entró al ser humano y a la creación. Entonces entró la muerte al ser humano. Pero Dios ya estableció, Dios ya sabía que eso iba a suceder y Dios ya se había puesto de acuerdo en su deidad, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en que Dios Hijo un día vendría para dar solución al problema del pecado. El problema del pecado y de la muerte, Dios le daría solución. Y Dios prometió que la muerte no tendría victoria para siempre, sino que la muerte sería vencida. Y Jesucristo, cuando murió en la cruz, venció la muerte. Y Jesucristo no fue retenido por la muerte, sino que con el poder de Dios resucitó. Volvió a la vida, pero con un cuerpo glorificado, y vive por la eternidad. Y Jesucristo ha prometido que todos los que confíen en Él también van a tener lo mismo que Él ha tenido. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso?, le dijo a Marta. Y nos preguntamos a los que estamos aquí presentes: ¿crees eso? Eso prometió el Señor Jesucristo. Algunos dicen: suena bonito, pero todos los apóstoles lo vieron resucitado, y más de 500 personas durante como 40 días lo vieron a Jesús resucitado. Y para ellos no fue un cuento chino, fue verdad. Y tanto los impresionó que los trastornó a los apóstoles. Y los apóstoles que se habían acobardado cuando Jesucristo fue entregado y lo mandaron a la cruz, y que habían huido y se habían desperdigado, esos mismos apóstoles, al ver a Jesús resucitado, se volvieron en unos testigos valientes de Jesucristo, capaces de ir a la muerte porque sabían que lo que hablaban era verdad. Hablaban de una salvación, de una redención y de una vida eterna porque lo habían visto y habían experimentado y habían recibido el Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto decían: mátame, porque no me vas a matar, porque me voy con mi Señor para siempre. Y con esa esperanza empezaron a compartir la palabra, y en el transcurso de los siglos millones y millones de seres humanos han tenido la misma confianza en los apóstoles. Dios es capaz de dar vida a los muertos. El ser humano por naturaleza está muerto espiritualmente, y eso es algo que la Biblia lo dice, y nosotros necesitamos comprenderlo. El ser humano nace físicamente, pero al nacer físicamente ya nació muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente por causa del pecado original, y el niño, mientras va creciendo y va tomando conciencia, ya empieza a pecar sin necesidad de que le enseñen. Empieza a aprender a mentir, empieza a ser egoísta, de repente a fastidiar a sus compañeritos o a sus hermanitos sin que nadie le enseñe. Le sale muy natural, porque la pecaminosidad está dentro del ser humano. Claro, algunos se vuelven muy malos y otros no tan malos, los seres humanos. Pero el ser humano por naturaleza está muerto. El apóstol Pablo nos dice que todos están muertos en sus delitos y pecados, al igual como nosotros también estábamos así en otros tiempos. Pero ya hemos sido redimidos. Entonces, lo que Jesús nos dice es que todos, para poder entrar al cielo, necesitamos nacer de nuevo. Y cuando una persona nace de nuevo, entonces ahora ya no está muerta espiritualmente y ahora está viva espiritualmente. Necesitamos nacer de nuevo. Es Dios el que da vida a los muertos. Y efectivamente, cuando vemos multitudes y multitudes de gente caminando por las calles,
lo que estamos viendo es una película de zombies, muertos vivientes. Y ahora seguro cuando salgan de acá o otro día que estén caminando por Miraflores y vean a la gente caminando, van a pensar en una película de zombies, de muertos vivientes, y se los van a imaginar a todos caminando así. Y se van a reír de lo que aprendieron el día de hoy. Pero espiritualmente están como muertos en vida, vacíos, llenos de falta llenos de maldad y con falta de esperanza, sufriendo porque no saben qué les depara el futuro, con desconfianza, con incertidumbre, con ansiedades, con depresión, con tantas cosas que anhelan y que no las tienen. Pero ¿saben qué? Jesús quiere usarnos a nosotros para que les hablemos de la esperanza que nosotros sí tenemos. No con soberbia, sino con humildad, sabiendo que un día nosotros también adolecíamos lo mismo, y que nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y quien llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Antes de que Dios diga hágase la luz, en el mundo físico, Dios creó la luz. Antes que existiese el sol, la luna, las estrellas, el planeta, en el mundo físico no existía, y Dios dijo háganse los cielos y la tierra, y fueron hechos. Y así Dios fue creando todas las cosas. Y cualquier cosa que Dios diga hágase, se hace. Y es. Porque Él tiene el poder para hacerlo, es el creador. Y hablar de las cosas que no son como si fuesen, eso también es un acto de fe. Es confiar y estar seguro de que lo que todavía no es, va a ser. Pero sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de no confundir la fe bíblica, que ahorita vamos a cerrar la idea, con creer en estas doctrinas que ya no son nuevas, porque ya son de varios años atrás, pero estas doctrinas de confesión positiva. Lo que yo confiese va a ser. Confiesa y eso va a ser. Lo que tú confieses, eso va a suceder. Entonces, ¿me duele la cabeza? No me duele la cabeza. No me duele la cabeza. Boca mentirosa, no me duele la cabeza. Claro, yo quiero ser positivo, ¿no? No quiero ser alguien negativo ni alguien que esté siempre hablando las cosas negativas. Quiero tener una actitud positiva. Y si me duele la cabeza, puedo sobarme, puedo pedir oración y puedo tomar una aspirina. Pero primero confío en el Señor y pido en oración que me sane el dolor de cabeza, que me alivie. Muchas veces me va a aliviar, o me va a dar sabiduría para que me ponga un pañito húmedo, o para que tenga una pastillita, o el Señor me va a proveer el dinero para comprar mi pastillita. Todo lo ponemos delante de Dios con fe. Pero la confesión positiva llega al extremo de querer confesar cosas como que yo soy un hijo del rey y yo quiero una bicicleta, pero la quiero el último modelo, la más cara, la más bonita, de color azul, con mango plateado, y así bien específica, y la confieso y la visualizo, y si la visualizo y la confieso, por lo tanto la voy a tener. Entonces, de lo que no existe, hablo de las cosas que no son como si fuesen, y que eso es fe. Pero eso no es fe. Eso es querer obligar a Dios a que cumpla mis caprichos. Y Dios no es un cumplidor de caprichosos. Aunque muchas veces Dios nos quiere engreír, y de hecho lo hace. Nos engríe, nos provee para nuestras necesidades, pero el Señor no va a proveer para nuestro mal aquellas cosas que no necesitemos. Dice el versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. En Abraham no se debilitó su fe, dice, su fe no se menoscabó, confiaba en Dios y confiaba en la promesa de Dios, a pesar de que Abraham ya tenía casi 100 años. Desde que tenía 75, Dios lo había llamado a que se vaya de su tierra. A los 85 le prometió un hijo. Luego se adelantó y tuvo a Ismael, pero Dios le dijo, no, con Sara vas a tener un hijo. Y Abraham creyó. Y cuando ya estaba en una edad en la cual no podía tener hijos, y encima Sara también estaba de edad avanzada, y encima Sara era estéril. Y en todo eso dice que la fe de Abraham no se debilitó, confió. Y porque confió, le agradó a Dios, y Dios cumplió su promesa. Dios iba a cumplir su promesa. Dios había dicho que le iba a dar a Abraham un hijo de su esposa Sara, y Dios lo cumplió. Y Abraham era
un ser humano común y corriente, un ser humano de carne y hueso. Y obviamente se daba cuenta también de la realidad. Si era fuerte, si era poderoso, si estaba sano, si pasaba el tiempo, de todo se daba cuenta. Pero si Dios ha prometido, va a ser, pues, porque Dios ha prometido. Y en esa confianza, el Señor le proveyó un hijo cuando él tenía 100 años y su esposa 90. Cuando Sara era una chibola de 90, concibió y dio a luz a Isaac. Entonces, no se debilitó la fe de Abraham. Esa fe sólida, esa fe que demuestra una plena confianza en Dios, era la fe que permitió que Abraham tuviera salvación. La fe por la cual sabemos que hoy día Abraham está en el cielo, en la presencia de Dios. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La confianza en Dios glorifica a Dios. ¿Quieres o no quieres que Dios sea glorificado? Pon toda tu confianza en Él y confía en sus promesas. Y en tu confianza el Señor va a ser glorificado. Y a la inversa, en tu desconfianza y en tu incredulidad no va a ser glorificado nuestro Dios. Dice, Abraham continúa el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido. ¿Qué significa plenamente convencido? Significa plenamente convencido. Totalmente, sin lugar a dudas. Entonces esa es la fe que nosotros queremos tener. Mi fe es una gran fe, no porque hago una gran concentración y me concentro, y por causa de mi concentración tengo una gran fe, de repente la mesa empieza a temblar y el vaso se levanta. No es esa la fe. La fe es que confío totalmente en mi Señor, plenamente en mi Dios. Mi Dios puede mover montañas. Mi Dios puede crear un universo y deshacer un universo. Mi Dios puede darme a alguien con quien casarme. Mi Dios puede darme trabajo. Mi Dios puede darme todo lo que necesito, pero esas son añadiduras. Mi Dios me dice, busca primero mi reino y mi justicia. Entonces, Dios quiere que busquemos las cosas espirituales, las cosas eternas, las que valen la pena, las que son para siempre, y lo demás también nos lo va a dar, pero por añadidura. Mi Dios me ha prometido que me va a dar un cuerpo nuevo, no este cuerpo decadente. Un cuerpo nuevo que va a durar por toda la eternidad y glorificado. Un cuerpo que va a atravesar paredes, que no va a estar limitado por la física. Un cuerpo que no va a tener enfermedades. No sé si voy a tener pelo, pero va a ser diferente. Los seres glorificados espirituales, bueno, una cosa aquí, una cabellera así, pero mi Dios me lo ha prometido, en su palabra está, y yo estoy plenamente convencido de que si Él me lo ha prometido, me lo va a dar. Pero otra cosa muy importante, habíamos mencionado que nosotros somos fayutes. Como nosotros somos fayutes, muchas veces tenemos temor, de que decimos, de repente no me salvo, de repente no entro al cielo, porque le estoy fallando mucho a Dios. Oye, si te murieras, si sales a la calle y te chanca una combi, te atropella una combi, por si acaso, porque el video va a otros lugares y no entiende la palabra chanca. Si te atropella una combi y te mueres, ¿te vas al cielo? Algunos dicen, no, pues ¿cómo voy a saber si me voy al cielo? No sé. Pero si Dios te dice, si crees en mi Hijo Jesucristo, tienes vida eterna. Entonces repito la pregunta, si te atropella una combi y te mueres, ¿te vas al cielo? No sé si me voy al cielo. Te vuelvo a explicar, Dios te ha prometido que si crees en su Hijo Jesucristo y pides perdón por tus pecados, Jesús te limpia tus pecados y tienes vida eterna y entras en el cielo. Si te mueres en un minuto, ¿te vas al cielo? No sé si me voy al cielo. La fe significa que confío en lo que Dios me ha prometido. Además de eso, Dios también ha prometido que Él, que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que yo sé que soy fallute, yo sé que tengo fallas, yo sé que quiero mantenerme firme, pero que puedo tener caídas. Pero Dios ha prometido que Él me va a perfeccionar. Y ahí está puesta mi confianza y mi esperanza.
no en mí mismo, no en mi capacidad de ser santo, porque si estuviera puesta en mi capacidad de ser santo, no lo lograría. Pero como mi fe está puesta en la capacidad de Dios para santificarme, esa sí es una realidad y es firme y es sólida. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Abraham fue justificado por causa de su fe, eso fue aproximadamente hace unos 4.000 años atrás. Hace unos 4.000 años atrás, Abraham fue justificado por su fe, por creer en Dios, por creer y tener plena confianza en las promesas de Dios. Luego el apóstol Pablo dice, y esa fe y esa confianza no fue solo para él, sino también para nosotros. Y Pablo estaba hablando para él y su público oyente, que eran los romanos. Pero ahora que nosotros hemos recibido su palabra, esto también se cumple para nosotros el día de hoy. Todo aquel que confía en el Señor, dice también con respecto a nosotros, ha de ser contada nuestra fe como justicia delante de Dios. Vamos a ser hallados justos delante de Dios, perdonados, salvados, con entrada gratuita al cielo. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿para qué fue Jesucristo muerto en la cruz? ¿Para qué vino Jesucristo a morir en la cruz y a resucitar? Para nuestra justificación. ¿Cuánto debe amar Dios al ser humano? Que aún el ser humano que le falla, el ser humano que le da la espalda, el ser humano que blasfema en contra de él, el ser humano que es ingrato y que no reconoce a Dios, y aún con todos sus pecados, siendo aún pecadores, aún así Cristo vino y voluntariamente murió por nosotros. ¿Darías tu vida por alguien? Sí, daría mi vida por mis hijos. De repente daría mi vida por mi esposo o por mi esposa. Y otra diría, por mi esposo ni hablar. De repente darías tu vida por alguien muy bueno. Darías tu vida por un cretino, por un canalla, por un malvado, por un violador, por un asesino. Jesús sí lo hizo. Nos amó tanto que vino. Y por amor a nosotros, para que podamos ser justificados delante de Dios, vino, murió y resucitó. ¿No es una buena noticia? Amén. Muy bien. Entonces, teniendo esa buena noticia y sabiendo que es un regalo gratuito de Dios, Dios te dice, ¿quieres o no quieres el regalo que tengo para ti? Sí, quiero. ¿Quiénes quieren el regalo gratuito de la salvación de Dios? Porque Dios te dice, si quieres tener salvación, te la regalo. No tienes que hacer grandes esfuerzos, ni grandes sacrificios, ni grandes privaciones, ni cumplir tantas cosas, ni dejar de cumplir tantas otras. Es un regalo. Lo demás viene en el caminar. La salvación se obtiene por gracia, es un regalo de Dios y es por fe, por creer, por confiar en lo que hizo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque a ti, Señor, a ti te agradó establecer las cosas de esta manera, que pudiéramos tener la certeza y la esperanza de poder estar un día contigo en el cielo para siempre, no basados en cosas vanas, no basados en nuestros propios esfuerzos, sino basados en todo el tremendo amor que tú has tenido para con nosotros, de que a pesar de que te diéramos la espalda, a pesar de que cometiéramos tantas maldades, tantos asesinatos, tantos hurtos, tantas mentiras, tantas inmoralidades, tantas cosas con las cuales los seres humanos nos alejamos de ti, aún así tú nos amaste tanto que diste a tu Hijo único para que muriera en la cruz por nosotros. Bendito Dios, gracias, porque todo lo has hecho tú. Gracias también, Señor, por enseñarnos con amor, por medio de lo que tú inspiraste a través de tu Espíritu Santo en el apóstol Pablo, para que estuviera aquí escrito y lo pudiéramos leer el día de hoy. Gracias, Señor, porque salvaste a Abraham hace 4.000 años y al apóstol Pablo
hace 1900 y pico años, y esta palabra es tan viva el día de hoy para nosotros también. Te pedimos, Señor, los que estamos aquí presentes, que nos perdones de todos nuestros errores, porque reconocemos que te hemos fallado muchas veces. Reconocemos también, Señor, de que nos gustaría ser mejores en la vida, pero que conocemos nuestras flaquezas y tú las conoces mejor. Pero Padre, tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Él quiere regalarnos su salvación. Padre Todopoderoso, aceptamos el regalo de tu Hijo Jesús, tu salvación, tu perdón, tu redención. Aceptamos la obra de tu Hijo Jesucristo y te pedimos, Señor, que tú que has prometido que nos vas a perfeccionar, sigas obrando en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, para que cada día seamos mejores seres humanos para glorificarte a ti primeramente, pero también para ser seres humanos que seamos buenos y útiles para nuestra sociedad, para nuestra familia, que seamos agradables, útiles para nuestros seres queridos, para que hagamos las cosas que son buenas, las cosas que te agradan, para que tengamos un caminar que en todo te glorifique a ti. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tú eres el iniciador, que tú haces todas las cosas, pero que nosotros podemos ser receptores de todas tus bondades. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, disponer nuestros corazones para que tú hagas grandes cosas, como las hiciste con Abraham, un hombre que tenía 100 años cuando le diste a Isaac, y a ese hombre de 100 años y a su esposa de 90 los usaste grandemente como iniciadores, esta gran fe justificadora, para levantar un pueblo a través del cual nos diste tu palabra y a través del cual trajiste al Mesías, a tu Hijo, a nuestro Salvador. Gracias, bendito Dios, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.